Hemos estado hablando acerca de la fe, pero una fe que no está basada en lo que yo quiero o incluso en lo que yo deseo, sino una fe que está basada en que Dios no miente. En otras palabras, que lo que Dios ha dicho, Él lo va a hacer. Por eso el versículo 1 de este capítulo, lo hemos aprendido de memoria, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Pero todo esto tiene que ver en relación a lo que Dios ha dicho. Entonces, incluso al momento de ver este capítulo que me habla desde el inicio de la historia, me doy cuenta que esta fe no es algo nuevo. Porque alguien puede pensar, es que la fe es el Nuevo Testamento para acá, pero no, la Biblia me enseña que desde un inicio es necesaria la fe. Incluso nadie es salvo por sus obras, aunque antes no era por gracia, era por obras, aunque la gracia siempre ha estado, pero la fe de ellos es lo que la salvaba. Hemos leído, dice, y le creyó a Dios y le fue contado por justicia, o sea, eran justificados por fe. Incluso hemos leído que dice, y agradaron a Dios por su fe. Ahora veremos la vida de Moisés. Y Moisés es una persona que nos muestra este capítulo que caminó en fe. Así que veamos, capítulo 11, versículo 23. Dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. ¿Sí? Al iniciar este versículo 23, quizás lo que pudiéramos resaltar, quizás no es tanto la fe de Moisés, porque, bueno, Moisés apenas acaba de nacer, pero me ayuda a entender un poquito la fe de sus padres. Y para poder llegar a un punto más adelante, me gustaría ver el contexto, porque algunos se lo saben, algunos hasta han compartido de él, pero creo que me ayuda a entender el contexto de lo que me está hablando el autor. Así que vamos todos a Éxodo capítulo 1 versículo 12 para saber la historia en la cual nos está hablando este autor. Y es que recuerden que el pueblo de Israel estaba en Egipto. Después de que llega José con su familia, llegan a Egipto, se establecen ahí, y es ahí donde ellos empiezan a crecer. Llega un momento donde hay otro faraón, y el faraón empieza a temerle al pueblo de Israel. ¿Pero por qué? Veamos la historia. Éxodo capítulo 1 versículo 12 dice: pero cuanto más los oprimían, recuerden que Israel estaba como esclavos y ellos eran oprimidos por Egipto, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Sí? ¿Por qué temían? Estaban creciendo, se estaban multiplicando, eran más fuertes, trabajaban, tenían fuerza, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. O sea, apretaron más ahí sobre ellos. Incluso dice el versículo 4: y amargaron su vida con dura servidumbre. O sea, ellos se portaron completamente mal contra el pueblo. Dice, amargaron su vida en dura servidumbre, en hacer barro, ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva.
Pero las parteras temieron a Dios. Esta frase es importante. Temieron a Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo el bien a las parteras. Eso también es importante. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él, o sea, Dios, prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. ¿Sí? Entonces me habla de este momento donde el faraón en ese momento está preocupado porque hay una nación que, aunque está siendo oprimida, está creciendo. Es una nación que ha estado o va a estar todo este tiempo, que son 400 años, y en 400 años crecieron y crecieron y crecieron, se hicieron fuertes. Él empezó a temer, y entonces le dice a las parteras: si es un niño, hay que matarlo. Si es niña, que viva. Las parteras, me dice ahí, que no lo hicieron, temieron a Dios. Ahora, yo quiero comentar o decir, hay cosas en la Biblia que no nos describen por completo, ¿sí? No sé, la Biblia me habla de Caín y Abel, y no quiere decir que solamente Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, tuvieron a otros, pero simplemente nos cuenta la historia de Caín y Abel. Entonces, hay cosas que probablemente la Biblia no lo menciona, pero pudiéramos nosotros entender que es Dios obrando. O sea, Dios de alguna manera ha hablado al pueblo. La Biblia no nos lo dice, y yo considero que es Dios diciéndoles o haciéndoles sentir que ellas no tenían que obedecer al rey y que ellos no podían matar. Todavía no estaban los mandamientos, pero creo que estas mujeres, simplemente al saber que eso no le agradaba a Dios, no lo iban a hacer. Y eso hace que estas mujeres no actúen como el faraón les dice, sino que agradaron a Dios, y tanto así que Dios dice que prosperó sus vidas. ¿Sale? Ok, incluso esto que estamos mencionando, pues, no altera la historia ni afecta lo que estamos hablando, ni teológicamente, pero es una manera de poder entender qué estaba pasando. Y entonces van a ser Moisés, capítulo 2, versículo 1, sigamos leyendo. Y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, eso es interesante también, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarle a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué.
esta historia me muestra acerca de la vida de Moisés. Y vuelvo a decir, lo que hemos estado viendo en Hebreos capítulo 11, en todo el contexto me está hablando cómo Dios ha hablado, cómo Dios dio órdenes, cómo Dios dio un mensaje, y estos héroes de fe obedecieron. Entonces, les decía ahorita, no nos dice en la historia si Dios dio un mensaje en específico. No nos dice la historia. Pero al ver que las parteras tuvieron temor de Dios, pudiéramos haber pensado de que Dios dio una orden para que no mataran a los niños, y ellas simplemente obedecieron. Cuando leo Hebreos capítulo 11, versículo 23, y dice que Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, y luego me dice, porque le vieron hermoso. No pudiéramos pensar que estos padres de Moisés lo salvaron porque vieron que su hijo estaba hermoso simplemente. ¿Por qué? Porque siempre un hijo es el más hermoso de todos para sus padres, ¿sí o no? Levante la mano, ¿quién tiene a su hijo feo? No. Ya vi unas manos levantadas por ahí, pero no voy a decir quién, ¿verdad? Pero, mire, cuando uno está joven, soltero, y vas a ver un niño recién nacido, llegas y dices, ay, qué bonito, y tú dices, está feo. Está hinchado, ojos cerrados, cachetón, algunos crudos completamente, otros morenos completamente diferentes, pero no sé, pero era mi experiencia. Yo veía y digo, bonito, 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 bonito. Y luego llega y dice, mira, se parece al papá. Al rato se compone, dicen, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pero uno lo ve, pero cuando uno ya es papá y te lo entregan, y sabes que salen, los que tienen la oportunidad de estar ahí cuando nacen, los ves todos cremados, así que salen todos manchados y feos, y uno dice, ay, qué bonito hijo tengo yo. ¿Sí? Y entonces hay algo que me hace ver que no puede ser que nada más los padres de Moisés dijeron, mira, este nos salió bonito, que viva. Y los demás hebreos dijeron, ay, me salió feo, que se muera. Está medio feito, no importa si lo matan. Sino yo creo, otra vez, esto no viene en la Biblia, pero puedo considerar que Dios de una manera mostró, habló, enseñó que había un propósito para ese niño. Por eso Dios permitió o lo llevó a los padres a actuar de cierta manera. ¿Por qué puedo creer eso? Mira, en Hechos capítulo 7 versículo 20, Hechos capítulo 7 versículo 20, hay un versículo que me habla de Moisés, y mira lo que dice así. Hechos 7:20 dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Entonces me habla la historia que este niño le agradó a Dios. No podíamos pensar, es que Dios nada más a Moisés lo oyó bien y le dijo y que los demás se murieran. Sino a mí me hace, en el contexto tanto que veo en Éxodo, en Hebreos y aún en Hechos, me hace pensar que hay un propósito que Dios ha estado hablando y mostrando a los padres, en el cual ellos están actuando por fe. Y esta fe es obediencia. ¿De qué manera? Pues cuidando, escondiendo y guardando a su hijo. Incluso lo que hacen para cuidar a su hijo también me ayuda a pensar de que no es nada más por casualidad,
El hecho de que llegan 3 meses, lo meten en una arquilla y la ponen sobre el carrizal, en el agua. Alguien puede decir, espérame, si quieres cuidar a un niño, donde menos tienes que ponerlo es en una canasta con agua. Se puede voltear y se va a ahogar. Ahí no es el lugar correcto. Pero me dice la historia que venía también la hija del faraón y estaba la tía viendo qué pasaba, y cuando la hija del faraón se da cuenta y ve que es su niño, ella luego dice, si quieres te traigo a alguien para que lo cuide, y ahí estaba la mamá y todo esto a mí me suena más que todo que hay algo que está planeado, que está buscándose y que muy probablemente, porque no lo dice, pero Dios está dirigiendo un propósito. Porque si no, tendríamos que pensar que todo esto fue una, ¿cómo le llaman? Diosidencia, ¿no? O sea, una coincidencia de Dios. O sea, ay, no sé por qué en ese momento, sin querer queriendo, pasó la hija del faraón y en eso estaba la tía y sin querer se armó algo. No, yo creo que Dios, cuando me habla de un propósito, es como si pensáramos que Dios no sabía que iba a usar a Moisés para salvar al pueblo y de repente dijo, ¿a quién? ¿A quién van a matar a todos? ¿A quién? Ah, pues ese, bueno, ese voy a usar. No. Yo puedo pensar y puedo creer que Dios está en medio de todo este proceso, está hablando, está mostrando. Y entonces los padres de Moisés, que fueron hombres de fe, ¿por qué? Porque creyeron a Dios e hicieron lo que Dios les pidió, aunque todo estaba en contra. ¿Qué hubiera pasado si el faraón se da cuenta de que ellos están escondiendo un niño? Probablemente les iba a ir mal. Pero ellos están obedeciendo lo que Dios les ha dicho. Por eso dice, si rezamos a Hebreos 11:23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, ya lo leímos eso, y dice, y no temieron el decreto del rey. Si esto hubiera sido así, imagínense después de ahí, de que la mujer vieron cómo Moisés se salvó, todas las mujeres hebreas hubieran puesto sus niños en canastas, en el agua, pero no sucede eso. ¿Por qué? Porque creo que hay un propósito que Dios está moviéndose. Y es por eso que mete a los padres, porque había un propósito para el niño y los papás tuvieron que creerle al niño. Y muy probablemente la mamá tuvo que enseñar al niño de lo que Dios quiere hacer en su vida, ¿sí? Dios tiene un propósito. ¿Cuál es? Salvar al pueblo. ¿Y qué está haciendo? Rescatar a su pueblo. ¿Y qué está haciendo? Preparando todo para su cumplimiento. Cuando Dios resalta la fe de los padres, simplemente es porque ellos obedecieron. Ya ahí quedamos, ¿sí? ¿Había un peligro? Claro que sí. Pero ellos no temieron al faraón, le temieron a Dios y le obedecieron. Y entonces ese es bueno que podamos aprender. Cuando Dios me dice algo o quiere que le obedezca, yo no debo de temer a las circunstancias. Recuerda, estamos hablando de fe, de una fe que cuando Dios te dice que haga cierta cosa o que actúe de cierta manera. Entonces es importante, incluso dice la Biblia, que es necesario obedecer a Dios antes que ¿quién? Que a los hombres. Pero tengo que aprender a obedecer aunque las cosas no se vean de todo bien. Ahora sí, veamos un poquito más de la fe de Moisés. Versículo 24. Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Entonces, ahora me habla algo que hace Moisés. Y es muy interesante porque esto es muy aplicable a nuestra vida. Porque llega un momento donde Moisés crece, ya es grande, y al momento de ser una persona adulta, grande, él no está su mirada puesta para ser un hijo de Faraón. Y a pesar de que él estaba en el mejor lugar, mira lo que dice Hechos 7:22. En Hechos 7:22 me ayuda a conocer un poquito más a este Moisés. Dice, y fue enseñado Moisés en
toda la sabiduría de los egipcios. O sea, era un hombre preparado. Y era poderoso en sus palabras. A veces lo conocemos como tartamudo, ¿no? Pero aquí me dice que era poderoso en sus palabras y obras. Me muestra más cómo es este Moisés. Y entonces me hace ver un panorama que aunque Moisés fue llevado al palacio del faraón y disfrutó de todos los beneficios como un hijo del rey, podemos pensar que disfrutó de todo lo mejor que podía ofrecer el reino de Egipto en ese momento. Todo lo que podía haber, ¿sí? Disfrutó de la educación, disfrutó de su poder. Pero el problema o la situación es que aunque Moisés estaba metido y envuelto en Egipto, él nunca perdió su identidad y él siempre supo que era un hebreo. Eso es importantísimo. Y otra vez, su mamá lo está cuidando desde niño, lo está criando y muy probablemente le dijo: te voy a contar una historia, quiero que sepas así y así y así y así. Y eso lo llevó a él a creerle. Y puede ser que Moisés esté en Egipto, en el palacio del rey, se vista como egipcio, vive en el palacio como egipcio y come como ellos. Pero él sabe que no es egipcio. Él sabe que Dios tiene un propósito para su vida. Y esto me hace ver, ¿por qué? Porque si tú vuelves otra vez a leer la historia, te vas a dar cuenta que hay un momento donde luego Moisés sale buscando cómo ayudar a su familia, a su pueblo, al pueblo, a sus hermanos. Tanto así que cuando ven que está maltratando a uno, él va y lo defiende y mata a un egipcio, ¿no? ¿Se acuerdan la historia? Y si no, lo pueden ver más adelante. Pero él sabe que hay una promesa de Dios para su vida y para el pueblo. Yo no sé, muy probablemente la madre de Moisés le dijo: Dios nos habló que te cuidáramos, que te protegiéramos, que te iba a llevar, y hoy hay un propósito, tú vas a ser un, no sé, puede ser, esto lo estoy imaginando, pero puede ser también que Moisés creyera las promesas que Dios ya le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, y eso lo sabía el pueblo. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada que cuando Dios le dice cuando le dice a Abraham, a Dios: es que no tengo un hijo y el que me va a heredar todo va a ser el esclavo nacido en casa? Y llega un momento donde Dios le dice: mira, no va a pasar eso, sino que tendrás una descendencia como las estrellas del mar. Y lo leímos eso, no vamos para allá, pero los que anotan, está en Génesis 15, 13 y 14. Génesis 15, 13 y 14. Dios le dice a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ellos saben esta palabra de parte de Dios. Pero también le dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Muy probablemente Moisés sabe esta promesa de parte de Dios. Vuelvo a decirles, la Biblia no me lo muestra, pero puede ser que a través de su mamá sabía esto, o a través de las promesas puede saberlo. Pero lo más importante es que Moisés nunca perdió su identidad, a pesar de cómo vivía y en dónde vivía. Porque él sabía que era hebreo y que Dios iba a estar con él. Incluso yo estaba leyendo, después de meditar en esto, fui otra vez a leer, y cuando Dios se le aparece a Moisés con la zarza, Dios no se le tiene que presentar a Moisés. Moisés ya lo conoce. O sea, no es así como: ¿quién eres tú? Y el Dios de tus padres, y ese que. No, él sabe quién es. Él está atento, pero llega un momento en que Dios va a usar su vida y sigue a decir: pues ¿quién soy yo para ir con el faraón? Y Dios le dice: no te preocupes, yo voy a ir contigo. Entonces yo veo un cumplimiento en todo lo que Dios ha dicho en la vida de él. Pero lo más importante que quiero aquí enfocar
Moisés nunca perdió su identidad. Otra vez, vivía como egipcio, comía como egipcio, pero él sabía que no era de ese lugar, sino que su ciudadanía era diferente. ¿Por qué digo esto? Porque algo que hoy el mundo, el hombre ha perdido es su identidad. Es increíble, ¿no? O sea, hoy escuchamos a jóvenes, a personas decir, es que nací en un cuerpo diferente. Y algunos quieren ser mujeres, otros quieren ser hombres, otros quieren ser perros, otros quieren ser, yo quiero ser una batería, ahorita te agarramos a patadas, ¿verdad? Yo quiero ser un balón, órale. Pero eso me habla de una pérdida de identidad. Incluso pudiéramos pensar, no tan lejos, más cerquitas. De repente en nuestra vida, los jóvenes, la gente se quiere parecer y quiere ser igual a quién y tal. Y eso nos pasa desde niños, ¿no? Yo soy Superman, no, yo soy el Hombre Araña, yo soy Batman, yo soy, y siempre quieres ser alguien que no eres. A veces creces y soy tal artista, tal cantante, y buscas una identidad, y a veces perdemos esa identidad. Y entender que nuestra identidad está en ¿quién? En Dios, en Cristo, claro que sí. A veces queremos, de repente cometemos un error porque pensamos que los cristianos tenemos que encajar en este mundo. Y tengo que entender que este mundo no es donde nosotros pertenecemos. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Y si estamos aquí, estamos como extranjeros. Estamos en un tiempo en el cual Dios nos ha llamado a traer un mensaje, un propósito. Pero la idea es que vayamos a Dios. Entonces, a veces queremos encajar. Es que tengo que tomar una cervecita para poder convivir con mis amigos, para encajar con ellos. No lo necesitas. Es que a mí mis amigos me dijeron que si no fumaba no entraba a la bolita esa. Pues no, si no entras, pues ni modo, vámonos. O sea, la idea no es que tú te hagas al mundo, sino que ellos vean a Dios a través de tu vida. Y por eso uso este ejemplo de Moisés. ¿Por qué? Porque a pesar de que estaba viviendo en Egipto y se vestía como Egipto y comía como Egipto, en su identidad estaba correcta y estaba en el lugar que pertenecía, y era a los hebreos y era con Dios. Yo no puedo pensar que no tengo una identidad. Sería ilógico decir que un joven o que una persona en la iglesia diga, hermano, es que me siento como que fuera de lugar. Siento que a mí nadie me quiere. Siento que nadie me acepta. Espérame, el problema no lo tienes tú. El problema está en la gente que no sabe aceptar. Pero ese no es el problema. Lo más importante es que Dios te ama, Dios te escogió y tiene un propósito para tu vida. Es que me rechazaron, a Jesús también lo rechazaron. Es que se burlan de mí, me hacen bullying, ¿verdad? A Jesús también le hicieron bullying. ¿Y qué? Nada. Porque la Biblia me dice claramente que cuando Dios iba a crear al hombre, estaban ahí reunidos los tres y dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Tenemos la imagen de ¿quién? De Dios. Es que así no me aceptan. No te preocupes, a Dios tampoco. Mucha gente no lo acepta. Es que me rechazan. No te preocupes, a Dios también lo rechazan. Y es que si no, el problema no está en ti, entiéndelo. El problema está en la gente. Cuando uno entiende, esto es importante, cuando uno entiende lo que somos imagen de Dios y tú sabes quién eres Dios, puedes vivir una vida plena y una vida completa, aunque a veces pueden momentos difíciles. Por ejemplo, características de alguien que entiende su identidad. Número 1, somos hijos de Dios. No todos es un hijo de Dios. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Levante la mano. Ese es un privilegio. Porque no somos, nuestro Padre no es cualquiera.
Nuestro Padre es el creador de los cielos, el único, el verdadero, el poderoso, el gran yo soy. Él es mi papá. Discúlpame, ¿quién se tiene que sentir menos? ¿Los demás o yo? Yo no. Porque mi papá es papá. Y si quieres así creerte mucho, te puedes decir, y yo soy el junior. ¿Sí? Otra característica de nosotros que me hace ser diferente es que somos salvos. ¿No es un privilegio eso? Que no vamos a ir al infierno, sino que somos hijos de Dios y estaremos con Él para siempre. Claro, ese es un privilegio. Otra, que somos justificados. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no hay pecado en nosotros. No hay nada que me separe de Dios. Otra característica de nosotros, que somos templo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Él vive en mí. Ese es un privilegio. ¿Sí? O sea, alguien te puede decir, pues yo tengo casas, yo tengo dinero, yo tengo viajes. Ok, pero Dios vive en mí. No, yo no. Te gané. Porque Dios vive aquí en mi corazón. Tenemos otra característica, que es que un día vendrá por nosotros para que estemos con Él para siempre en un cuerpo glorificado. Eso es una realidad. ¿Tú te imaginas qué va a suceder el día que Cristo venga en el arrebatamiento, en el rapto, como le quieran llamar? Que Él venga por su pueblo, por su iglesia. ¿Tú sabes lo que se va a sentir que se llevó nada más a los VIP? Ahí sí te vas a dar cuenta, ¿quién era VIP, papá? Y te vas ahí. Y los que no, ¿qué va a pasar? Cuidado, ¿verdad? Porque viene horrenda cosa sobre su vida, un juicio eterno. Entonces, esa es una bendición, ¿sí? ¿Qué otra característica tenemos? Pues que Él está preparando una casa en los cielos para que vivamos ahí para siempre. Todo esto me habla de lo que Dios ha hecho en mí, mi identidad, y además, esto es por fe. No hay otra manera. ¿Por qué creen que esto es real? Otra vez. ¿Por qué creen que todo esto es real? ¿Por qué lo creemos? Porque Él lo ha dicho. No fue algo que se nos ocurrió. ¿Sabes qué? A mí se me ocurre que, ¿cómo es que ahora nos llamamos hijos de Dios? No. Fue algo que Él nos dijo. Y esa potestad le doy a todos los que creen en mi nombre, serán llamados hijos de Dios. Él lo dijo. Entonces yo le creo a lo que Él me ha dicho y por lo tanto yo vivo en esa fe. ¿Sí? Muy bien. Sigamos leyendo. Versículo 25, ahí en Hebreos. Veamos más características o más de la fe de Moisés. Dice 11:25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Otra vez, recuerden que Él dijo que aunque vivió como Egipto, Él rehusó hacer llamarse hija del Egipto, sabía su identidad. Ahora me dice que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. No quiere decir que él está pensando y quiero que me maltraten y que me golpeen, no. Sino que llegó un punto donde él tuvo que ver que lo que había en Egipto se veía bueno. Lo que había en Egipto era agradable. Pero tengo que saber que eso era lo que a Dios no le gustaba, no le agradaba. Y él prefirió no caer en eso para estar ¿con quién? Con Dios. Aunque a pesar de todo iba a ser maltratado con el pueblo. Yo te pongo una pregunta. ¿Tú qué prefieres? ¿Tú qué preferirías o qué escogerías? ¿Es el maltratado el día de hoy como un cristiano o los deleites del pecado? Porque el pecado produce deleite. A veces decimos, ay no, qué feo el pecado, fúchila. Pero así no se ve el pecado. El pecado es atractivo. El pecado te produce felicidad, deleite.
Si no produciera esto, la gente dijera, ya no quiero ese pecado. Pero el pecado siempre produce alegría, un gozo terrenal. El problema es que después de este gozo y esta alegría y este deleite, produce muerte. O sea, no es algo que nos convenga, si no tendríamos que hacerlo. Pero, ¿tú qué escogerías? ¿Tú cómo lo pensarías? Porque esto me habla, si lo podemos hablar en una aplicación, en caminar en santidad con Dios conforme a su palabra. Y vuelvo a decir, al decir Moisés que prefirió escoger el maltrato, no quiere decir que le gustaba sufrir, que era masoquista, sino más bien que él prefirió ser maltratado con el pueblo antes de lo que le ofreciera el pecado. Y es otra vez, un hombre de fe es alguien que cree en Dios, obedece su palabra y está dispuesto a dejar el pecado a un lado. Eso es. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar el pecado? Yo espero que sí. Versículo 26. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Sí? Esto me llama la atención porque cuando habla de los tesoros de egipcios o de Egipto, yo pudiera pensar y pudiéramos pensar de esta manera. En aquel tiempo, de que había tesoros, eran realmente tesoros, riquezas. Porque hoy, después de años y después de tantos saqueos y saqueos y saqueos por miles de años o personas y todo, vemos las cosas en Egipto y uno dice, wow, qué riquezas o qué cosas tan más impresionantes, ¿no? En aquel tiempo había riquezas. Y me llama la atención la actitud de Moisés. ¿Por qué? Porque él estuvo dispuesto y prefirió recibir el vituperio de Cristo, la burla, antes que los tesoros egipcios. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque hoy en día la gente a veces trabajamos y nos movemos más en lo material que en lo que Dios nos está diciendo. Cada vez queremos tener más. Y voy a usar esta frase, no quiere decir que tener más sea pecado. Es que yo quiero tener más dinero, quiero tener una casa más, quiero tener un carro más, quiero tener más. No quiere decir que eso sea pecado. Pero lo que la Biblia sí me dice es que no tenemos que hacer tesoros en la tierra. Y ahí cada quien se tiene que evaluar si estoy haciendo tesoros o estoy viviendo, y es un deseo de tener un poquito para poder vivir bien. Cada uno puede mirarse eso. Pero lo que me dice la Biblia es que Moisés consideró mayor riquezas el vituperio de Cristo. O sea, la burla lo consideró como una mayor riqueza que lo que le podía ofrecer Egipto. Ahora, nosotros... híjole, ¿qué vituperio pudimos pasar el día de hoy? A lo mejor algunos, porque pasa, es real, te haces cristiano y tu familia te dice, hasta aquí, olvídate que tienes padre, madre, hermanos, tíos, familia, olvídate. En el trabajo, hermano, se burlan de ti o algo así. Hay lugares donde llamarse cristiano es que tu vida corre peligro. Y no fuera de México, para el sur hay lugares, hay, no sé cómo se llaman, no sé si ejidos o lugares. Es que iba a decir, me fue el nombre. Pero si te saben que eres cristiano, te mandan con Cristo de una vez. Y eso es el vituperio. Mira lo que dice Jesús en Mateo 5, 11 y 12.
Mateo 5, 11 y 12, Jesús está dando el sermón del monte, está dando las bienaventuranzas y dice en el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y lo dice, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Hay una promesa de parte de Cristo, de Dios, que dice que aquel que sufre el vituperio, la burla, hay una recompensa mayor para los que la soportan o la sufren. Por eso dice ahí, si regresamos a Hebreos, dice ahí, porque Moisés tenía su mirada en el galardón. Y ese es el punto importante. Moisés no estaba viendo lo que este mundo ofrecía. Moisés no estaba viendo lo que simplemente sus ojos podían palpar o ver más bien, sino que su mirada estaba en aquello que no se veía. Su mirada estaba en aquello que no era visible. La semana pasada leímos un versículo en 2 de Corintios 4:18 que decía así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí es donde tú decides cómo quieres vivir. ¿Quieres enfocarte nada más en lo material, Bueno, es temporal. Es increíble porque andamos queriendo comprar el iPhone 15, ¿no? Ay, el 15. ¿Cuál quiero? Quiero ese. Uno más bajito. No, yo quiero ese. Y lo tienes. Ay, qué bonito, ¿verdad? Y al siguiente año sale el otro y ¿ahora qué? Ahora quiero el otro. Entonces, todo lo que quieres es temporal. Pero lo que Dios ofrece es algo que es eterno. Y Moisés tenía su mirada no en lo temporal, en las riquezas de Egipto, sino en el galardón que Dios está ofreciendo. Hermanos, nosotros probablemente como cristianos no tenemos todo. Y Dios nunca promete ser rico. Y te voy a hacer rico y millonario y que vas a poseer y conquista la tierra. No, Dios nunca nos llamó a esto. Pero lo que Dios sí nos llamó es a que le sirvamos, le sigamos. ¿Por qué? Porque Él nos va a llevar a un lugar que ha preparado para nosotros. Y me dice que las calles serán de oro. Y eso me hace entender algo. Lo más valioso para nosotros que puede ser el oro, allá no tiene valor porque va a estar en el piso. Tiene algo especial para cada uno de nosotros. Pero tienes que poner tu mirada en Dios y no en lo que el mundo ofrece. Entiende quién eres, un hijo de Dios. Entiende que este no es tu lugar. Entiende que es que voy a dejar herencia. ¿Y en quién confías? ¿En una herencia o en Dios? Tienes que aprender a poner tu mirada en Dios y entender que lo más importante para nosotros es conocer a Cristo. Filipenses 3:8 dice, Filipenses 3:8, Pablo escribiendo esta carta a los filipenses dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por una sola razón, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo sabe dónde está puesta su mirada. Pablo sabe que aunque tenía muchas credenciales, todo eso era basura, no le importaba. Y tienes que entenderlo. Es bueno que te prepares una carrera, seas licenciado, seas maestro, doctor, catedrático, lo que quieras, que tengas recursos, es bueno, no, eso no es malo. Pero eso no debe de ser ni de tu identidad, ni cómo te sientas, porque lo debes de tener como basura, con un solo propósito: de tener a Cristo en tu corazón, de ganar a Cristo. Eso es lo más importante. Entonces, yo veo a Moisés y me ayuda a entender, a pesar de lo que tenía, él tenía todo. Él lo tenía todo, vivía de lo mejor. Pero eso no le importó, porque tenía que obedecer a lo que Dios le estaba diciendo. Verso 27, Hebreos
11:27. Regresemos. Dice ahí de Moisés: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Les decía ahorita, Moisés lo dejó todo. Dejó su comodidad, un futuro prominente. Pudo haber sido a lo mejor hasta alguien importante ahí con el faraón, o no sé, hasta el faraón mismo. Dejó sus riquezas. Y tenemos que entender algo: a faraón no le gustó esto. Ya me voy. ¿Cómo? No, es que yo no soy de aquí. ¿Cómo que no? Tú eres de aquí, te hemos preparado, te hemos dado todo. Yo soy de ello. Y Moisés estuvo dispuesto a dejarlo todo, dice ahí, sin temer al rey. Creo que el temor de Moisés estuvo más en Dios, que lo mantuvo firme, y dice ahí, como si estuviera viendo a Dios mismo. El temor puede ser, para con Dios es bueno, pero el temor del otro lado nos paraliza. ¿Sí? ¿A qué le tienes miedo? Hay gente que le tiene miedo a las alturas. Y lo he dicho, hay gente que no se sube ni a un puente peatonal. Y uno dice, ¿qué tiene que? Bueno, él tiene miedo. Súbete, ¿no? Hay gente que le tiene miedo al agua. Bueno, no quiere decir que no se bañe, no, a la alberca o al mar o algo así. Y por nada, y si llegan a ir a la playa, se mojan las uñas nomás de los pies, yo creo, y hasta ahí, porque le tienen miedo. El temor te paraliza. ¿Sí? Pero lo que me dice aquí es que Moisés no le temía al rey, porque su mirada estaba puesta en Dios y estaba viéndolo. Bueno, se mantuvo no viendo a Dios, pero como si lo viera. Y de esa manera yo tengo que vivir como cristiano, porque hay gente que te va a decir, ¿y cuándo has visto a Dios? Nunca, pero un día lo veré. Pero ¿a poco? Claro. ¿Y cómo sabes que Dios dijo? Esto es fe. Porque no lo veo, pero todos los días nos mantenemos como viendo al invisible. Venimos aquí, levantamos nuestras manos y le decimos, papá, te alabamos, te adoramos y te exaltamos. Y va a decir, ¿está loco? ¿Cómo que sabes que está Dios? Yo sé. ¿Por qué le pides? Como ahorita que orábamos, ¿por qué le pides a Dios? Porque yo sé que está ahí. Entonces, es algo que veo en Moisés, cómo lo que Dios le decía era tan real, aunque no lo podía ver. Y entonces encaja completamente el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Otra vez, porque Él lo ha dicho. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Se acuerdan de esta historia? Está Dios haciendo las plagas. Llega la última plaga y le dice, voy a tener un juicio sobre el pueblo de Egipto. ¿Sabes qué? Va a morir el primogénito. Y le dice a Moisés, tú y el pueblo hagan un sacrificio, hacen un animal, un cordero, lo van a degollar, y con la sangre vas a marcar los dinteles de tu puerta para que la muerte no llegue a tu casa. Y entonces pasaba la muerte, y cuando veía la puerta manchada, pasaba por alto. Y eso se llama Pascua, pasar por alto, y la muerte no tocaba. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. Tenemos la sangre de Cristo y la muerte no nos puede tocar porque estamos manchados con la sangre de Cristo. Es de una manera simbólica. Pero yo te digo algo, se requiere fe para obedecer esto. No es tan fácil. O sea, número uno, se requiere fe para pensar que va a venir un juicio sobre el pueblo. De repente llega Moisés y dice, Dios me dijo que va a morir el primogénito. Alguien pudo haber dicho, son mentiras. Eso nunca ha pasado.
pero porque Dios lo dijo, lo creyeron y se necesitaba fe. También se ocupaba fe para pensar que la sangre los iba a salvar. Es algo ilógico. O sea, ¿tú crees que si viene un juicio, nada más porque mi puerta tenga tantita sangre manchada, ¿tú crees que por eso no nos vamos a morir? ¿Alguien puede decir eso? Suena ilógico. Se ocupaba fe para poder hacerlo, ¿sí? Y se ocupaba fe para que ellos prepararan sus maletas porque iban a salir a servir a Dios en otro lugar. ¿A dónde? A donde Dios dijo, al desierto. Se ocupaba fe. Bueno, creo que esa misma fe es la que nosotros necesitamos el día de hoy, ¿sí? Porque es a través de la fe que hoy podemos ser librados de un juicio eterno. Necesitamos fe para creer que solamente a través de la sangre de Cristo voy a ser salvo. Hay gente que un día diciendo, híjole, está medio raro eso que Cristo me va a salvar. Claro. Y se ocupa fe para estar listos para su venida, porque su venida está más cerca que nunca. Y si no me creen, pues nomás cuéntenle, ¿no? Está más cerca que ayer, y ahorita está más cerca que hace ratito. Su venida es cerca, y si viene hoy tengo que estar preparado. Moisés obedeció todo y le fue contado por justicia. Y versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados, ¿sí? Entonces, otro nivel de fe podría decir yo, porque ocupaba fe Moisés para poder cruzar el mar rojo, y esto no es nada fácil. Leemos tantito la historia. Vamos a Éxodo capítulo 14, versículo 10. Estamos por terminar ya. Éxodo 14, 10. Me cuenta la historia. Igual usted lo puede leer en su casa, pero creo que eso es importante. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, recuerden que mueren los primogénitos. Acaba de pasar lo de la Pascua, de que los hijos de los que tenían la sangre no murieron. Faraón dice, váyanse. Y saquearon, salieron con riquezas como Dios lo había dicho. Salieron y de repente el faraón dice, caray, hay que ir por ellos, no los voy a dejar así. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por los que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el pueblo. El pueblo está asustado, está repelando, está quejándose, quiere regresar cuando apenas acaban de salir de Egipto. Y dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Cómo sabe esto Moisés? ¿A él se le ocurre? Yo creo que es Dios hablándole, como lo hemos estado viendo, es Dios diciéndole, es Dios hablando, es Dios mostrándole, porque está diciendo algo real. Nunca más van a volver a ver a esos egipcios. Dice versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Quién ha dicho esto? ¿Cómo lo sabe? Dios le ha hablado a Moisés. Y dice versículo 15, y entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y esto de repente suena ilógico. Está el pueblo clamando y luego Moisés parece que le clama a Dios, y Dios como que se enoja en cierta manera, así lo veo yo, como que se enoja y le dice, ¿por qué me estás clamando?
En otra manera es, ¿por qué me dices a mí? Ya te dije que tienes que hacer, marcha. Ya te he hablado, avanza, avanza. Porque le dice ahí, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. O sea, no le dice, y lo vas a dividir. Como que ya le había dicho, dice, vamos, divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Y aquí yo endureceré el corazón, es lo que Dios va a hacer, de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Lo que me muestra es que Moisés le cree a Dios. Otra vez, pareciera que Dios ya le dio la orden a Moisés lo que tiene que hacer. Y si no, le vuelve a decir, extiende tu vara, avanza, pasen por el mar. Y le vuelvo a decir, esto es algo ilógico. Si el pensar que iban a venir muerte de los primogénitos era algo difícil de creer, el pensar que se iba a abrir el mar. Si nunca hubieran ustedes escuchado esta historia y nunca sabrían que el mar se abrió, pregunto, ¿no sería fácil creer esto? Y entonces Dios le dijo, pasa porque ve a dividir el mar. Uno diría, no es cierto, eso no va a pasar, increíble, nunca ha pasado. Pero sabemos la historia, que lo que Dios le dijo, Él lo cumplió. Y el mar se abrió, pasaron en seco, y cuando ellos quisieron pasar, el mar se juntó y ellos murieron ahogados. Algunos dicen que el río no estaba tan hondo, por eso pudieron pasar. Pero si eso fuera así, yo creo que no hubieran tenido miedo los egipcios, los del pueblo de Israel, hubieran pasado por el arroyo de volada, unos. Ahora, y si hubiera poquita agua, el milagro fue más grande. Porque como tan poquita agua que llegaba a los tobillos, se pudieron ahogar los caballos, el pueblo que iba, el ejército que iba en contra y todo. Entonces me hace entender algo, lo que Dios dice lo cumple, aunque ante nuestra mente, nuestra vista sea algo ilógico. Entonces a mí me habla de esa fe que agrada a Dios. Lo que Dios quiere hablarnos en estas semanas es, créele a Dios. ¿Cuál es la constante? Créele a su palabra, cree lo que ha dicho, cree a su voz, cree a su palabra. No hay nada imposible para Él. Aunque todo esté difícil, Dios va a hacer su voluntad. Tú créele, avanza, sigue adelante. Dios tiene todo el control, Dios lo va a hacer. Créele y créele. Y es la manera en que deberíamos de fortalecernos para seguir adelante. Porque para Dios no hay nada imposible. Así debo de creer yo, así debo de caminar yo. Y ahora, quizás una aplicación que pudiera hacer y que creo que es buena para toda la iglesia es esta. Hay fe que, hay una fe que yo puedo tener y puedo ser buena para mí y puedo aprender, pero hay esa fe también que puede afectar a otros. Por ejemplo, les decía, la fe de los padres de Moisés, al creerle, los llevó a cumplir el propósito de Dios, y muy probablemente esa misma fe se vio reflejada en su hijo Moisés. ¿A dónde voy con esto? Nosotros como padres nos corresponde aprender a vivir en fe, creyendo en Dios, obedeciendo a Dios, para que nuestra fe pueda afectar ¿a quiénes? A nuestros hijos, para que el día de mañana yo pueda caminar en la misma fe que caminaron mis padres. Eso es importantísimo, porque si yo vivo una vida dudando de Dios, mis hijos vivirán una vida dudando de Dios. Pero cuando yo confío, he escuchado muchos testimonios de gente que dice, pues no teníamos nada y de repente mi mamá simplemente ponía sus manos, oraba o decía, créale a Dios, pídaselo a Dios, Dios le va a proveer, Dios va a ayudar. ¿Y qué fue?
así crecimos. Familias donde el papá no estaba y eran muchos de familia y de repente, oye, es para comer y para esto y cómo, y pídaselo a Dios. Oye, que quiero dinero y pídaselo a Dios. Y hay veces que suena ilógico, así como que ay, la más fácil de decir, no me estés pidiendo a mí. Pero cuando es por fe, es pídeselo a Dios. Porque se convierte en tu padre y en tu proveedor. Ahora, así fueron sus padres, y ahora estas personas adultas, el día de hoy, siguen caminando de la misma manera. Y las escucho decir, pídaselo a Dios. Porque así yo recibí de Dios y así vas a recibir tú. ¿Y por qué? ¿Porque se nos ocurre? No, porque Jehová dijo, yo soy tu pastor y nada te faltará. No es porque yo lo crea, perdón, no es porque, bueno, sí que yo lo crea, o porque yo lo diga, o porque yo lo desee, es porque Él lo dijo. Entonces mi fe debe de afectar a mis hijos. Debes de aprender a caminar por fe y que tus hijos vean. ¿Saben cuál es la mayor riqueza que podemos dejar, la mayor herencia que podemos dejar a nuestros hijos? Que el día que nosotros faltemos, ellos sigan caminando en Dios. Esa es la mayor riqueza. No hay otra, de veras. Porque hay familias que cuando el papá falta, los hijos dejaron de venir a la iglesia. Bueno, vienen los primeros meses o semanas diciendo, es que a papá le gustaba que viniera a la iglesia. Es que mi papá me dijo que no faltara a la iglesia. Pero cuando se quita ese sentir, me voy, porque nunca me importó la iglesia. Pero cuando yo le enseño a mis hijos a que Dios existe, que es real, que es verdadero, que se cree, que se confía, aunque todo está en contra, que no pertenecemos a este mundo, sino que somos ciudadanos de Él. Cuando somos sus hijos, somos salvos y vivimos de esa manera, nuestros hijos pueden aprender eso. Y si no, ese es su problema. Porque yo tengo que vivir y poner el ejemplo para que podamos vivir en todo momento. Eso es. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Y si le crees a Dios, Dios cumplirá su propósito en ti.